La menopausia es el tiempo en la vida de una mujer en que sus periodos de menstruación cesan. Este es un cambio corporal normal y natural que casi siempre ocurre entre los 45 y 55 años de edad. Después de la menopausia, una mujer ya no puede quedar embarazada. Durante la menopausia, los ovarios de una mujer dejan de producir óvulos y el cuerpo produce menos hormonas, estrógeno y progesterona. Los niveles bajos de estas hormonas causan los síntomas de menopausia. Los periodos se presentan con menos frecuencia y finalmente cesan. Algunas veces esto sucede de repente, pero casi siempre los periodos cesan lentamente con el tiempo. La menopausia se completa cuando una mujer no ha tenido el periodo por un año, a lo cual se le denomina posmenopausia. La menopausia quirúrgica sucede cuando los tratamientos quirúrgicos ocasionan una baja de estrógenos. Esto puede suceder cuando se extirpan los ovarios. La menopausia puede algunas veces ser causada por fármacos utilizados para quimioterapia u hormonoterapia para el cáncer de mama. Los síntomas varían de una mujer a otra y pueden ser peores en algunas más que en otras. Pueden durar 5 o más años y en el caso de la menopausia quirúrgica pueden ser más intensos y empezar más repentinamente. Lo primero que una mujer puede notar es que sus periodos empiezan a cambiar, pueden presentarse con mayor o con menor frecuencia. Algunas mujeres podrían tener su periodo cada 3 semanas antes de que comiencen a ser salteados. Una mujer puede tener periodos irregulares durante 1 o 3 años antes de que cesen por completo. Los síntomas comunes de la menopausia abarcan periodos menstruales menos frecuentes y que finalmente cesan, latidos cardíacos fuertes o acelerados, sofocos usualmente peores durante el primero y segundo año, sudores fríos, enrojecimiento de la piel, problemas para dormir, insomnio. Otros síntomas de menopausia pueden abarcar disminución del interés sexual o cambio en la respuesta sexual, olvido en algunas mujeres, dolores de cabeza, cambios del estado de ánimo, por ejemplo, irritabilidad, depresión y ansiedad, escapes de orina, resequedad vaginal y relaciones sexuales dolorosas, infecciones vaginales, dolores articulares, latidos cardíacos irregulares, palpitaciones. Los exámenes que se pueden realizar son, entre otros, estradiol, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante. El médico le hará un examen pélvico. La disminución del estrógeno puede ocasionar cambios en el revestimiento de la vagina. La pérdida ósea se incrementa durante los primeros años después del último periodo. El médico puede ordenar un examen de densidad ósea para buscar pérdida ósea relacionada con osteoporosis. Se recomienda esta prueba de densidad ósea en todas las mujeres de edades entre los 60 y 65 años. Esta prueba puede recomendarse antes si usted está en mayor riesgo de sufrir osteoporosis debido a sus antecedentes familiares o a medicamentos que toma. El tratamiento puede incluir cambios del estilo de vida u hormonoterapia y depende de muchos factores como qué tan mal están los síntomas, la salud general y las preferencias. La hormonoterapia puede ayudar si una mujer tiene sofocos intensos, sudoración nocturna, problemas con el estado de ánimo o resequedad vaginal. La hormonoterapia es un tratamiento con estrógenos y algunas veces con progesterona. La mujer debe hablar con el médico sobre los beneficios y los riesgos de la hormonoterapia. El médico debe conocer toda su historia clínica y antecedentes familiares antes de recetarle hormonoterapia. Algunos estudios grandes han cuestionado los riesgos y beneficios de la hormonoterapia para la salud, entre ellos el riesgo de cáncer de mama, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y coágulos de sangre. Las pautas actuales apoyan el uso de la hormonoterapia para el tratamiento de los sofocos. Recomendaciones específicas. La hormonoterapia se puede iniciar en mujeres que hayan entrado recientemente en la menopausia. La hormonoterapia no se debe emplear en mujeres que hayan comenzado la menopausia hace muchos años, excepto los tratamientos vaginales con estrógenos. El medicamento no se debe utilizar por más de 5 años. Las mujeres que toman hormonoterapia deben tener un riesgo bajo de accidente cerebrovascular, cardiopatía, coágulos de sangre o cáncer de mama. Para reducir los riesgos de una terapia con estrógenos, el médico puede recomendar utilizar una dosis más baja de estrógeno o una preparación diferente de estrógeno, por ejemplo, un parche en la piel en vez de una pastilla. Someterse a exámenes pélvicos y citologías vaginales regulares y frecuentes para detectar problemas lo más temprano posible. Someterse a exámenes físicos frecuentes y regulares, por ejemplo, exámenes de mama y mamografía. Las mujeres que todavía tienen el útero, es decir, no han tenido cirugía para que se lo extirpe por alguna razón, deben tomar estrógenos combinados con progesterona para prevenir el cáncer de revestimiento del útero, cáncer del endometrio. Una mujer puede hacer cambios en su estilo de vida para reducir los síntomas de la menopausia, entre esos cambios en la dieta, evitar la cafeína, el alcohol y los alimentos condimentados, consumir alimentos de soya, la soya contiene estrógenos, consumir bastante calcio y vitamina D en alimentos y suplementos,
Hacer ejercicios de relajación, hacer mucho ejercicio, hacer los ejercicios de Kegel diariamente, fortalecen los músculos de la vagina y la pelvis. Practique respiraciones lentas y profundas cada vez que comience un sofoco. Tratar de tomar 6 respiraciones por minutos. Probar con yoga, tai chi o meditación. Otros consejos: vestirse con ropa ligera y en capas. La menopausia es una parte natural del desarrollo de una mujer y no es necesario prevenirla. Una mujer puede reducir el riesgo de problemas a largo plazo, como osteoporosis y cardiopatía, tomando medidas como controlar la presión arterial, el colesterol y otros factores de riesgo de cardiopatía. No fumar, ya que el consumo de cigarrillo puede causar menopausia temprana. Tener una alimentación baja en grasa y tomar calcio y vitamina D.